Buenas tardes, me llamo Ernesto Quintana Guevara del cuarto N y hoy estoy haciendo un video para la materia de física y voy a enseñarles cómo se hace las ondas en una cuerda. Lo primero que vamos a hacer es, pues el programa está así y lo vamos a poner manual, extremo fijo, le vamos a poner en movimiento lento y sin amortiguación y con tensión alta. Al mover esta perilla podemos notar que se está moviendo lentamente, pero cuando llega al final se regresa. Pero si hacemos otro movimiento, va a ser como que medio entrechoca, haciendo que haga esto. Y una vez que pasa esto y lo regresamos entre comillas a su punto, podemos ver que se va a repetir las ondas. Llega, se repite, llega y se repite, haciendo una especie de bucle, pero obviamente no es infinito. A no ser que hagamos más movimientos así, y posiblemente sea infinito, por lo mismo que tiene la velocidad que le implementamos al mover esta cosa. Aquí, como podemos ver, ya cambiamos de manual a oscilar, pero con el mismo extremo fijo y en movimiento lento. Lo que vamos a ver es de que al ver que esto tiene una amplitud de 0,88 hace una onda lenta, obviamente, pero infinita, hasta que le ponga pausa. Pero si nos fijamos bien, al final de la cuerda como que tiene menos la capacidad de onda que como empezamos. Pero si obviamente le agregamos amplitud, esto hace que se eleve más, haciendo la onda más larga. Pero también equivale a esto. Pero si le metemos una frecuencia más rápida, por decirlo así, va a ser un movimiento como así. Como podemos ver, al seleccionar pulso con el mismo extremo fijo y movimiento lento, podemos ver que si no metemos nada de amplitud, pues como vemos no genera ninguna onda. Pero si le agregamos amplitud, obviamente aquí está el ancho de pulso bajo, como podemos ver hace una onda un poco más rápida que como si le agregáramos el ancho de pulso con más potencia. Al seleccionarlo vemos que cuando hace el movimiento va más lento, pero más alargado. Y lo mismo, amortiguación, si le metemos mucha amortiguación y hacemos lo que podemos ver es como que se acorta el golpe. Pero si le ponemos tensión alta y le volvemos a dar el golpe, como podemos ver, no va en picada, en triangular, solamente es como una onda, no hacen triangular en nada. Pero si bajamos el ancho de pulso y le metemos tensión baja y le damos clic, como podemos ver, hace este movimiento. Casi no llegan ni siquiera a la mitad y ya se acortó el golpe. Ahora, al seleccionar manual, extremo fijo y en vez de movimiento lento, normal, podemos ver que aquí en amortiguación tiene muy poca, pero si le ponemos ninguna y tensión alta, como podemos observar, hace una repetición de esta manera, se repite y pues regresa de la misma manera. Pero si le metemos amortiguación mucha y tensión baja, al hacer un movimiento vemos que se acorta, no llega al final. Pero si le ponemos amortiguación media y tensión media, ocurrirá esto. Llega al final, pero no hace que se regrese como en el primero. Al seleccionar oscilar, extremo fijo y movimiento normal, podemos ver que tiene una amplitud y una frecuencia predeterminada. Pero si le metemos baja amplitud, como podemos ver, no hace ningún efecto. Pero si le metemos mucha amplitud, pero le bajamos la frecuencia, se queda elevado, como una cuesta, se podría decirse. Pero ahora, si le metemos mucha frecuencia, amortiguación le metemos ninguna y tensión le ponemos baja, podemos ver que se empieza a alocar, pero haciendo una frecuencia bastante agresiva. Pero si le ponemos en tensión alta, amortiguación mucha
podemos ver que va obviamente más rápido, va a una frecuencia, pero al final se acaba por la misma que no tiene mucha tensión. Pero si le quitamos amplitud, perdón, pues no hace mucha cosa. Y al seleccionar pulso con extremo fijo, pero en vez de movimiento lento le ponemos en movimiento normal, podemos ver que hace una onda. Pero si le ponemos tensión baja, podemos ver que pues, no va tan rápido como se podría decir en una estación predeterminada. Pero si le agregamos amplitud, amortiguación mucha, lo que podemos ver es de que hace un golpe fuerte, pero la misma onda se va disminuyendo. Pero si le ponemos pulso ancho, amortiguación ninguna, lo que podemos ver es de que va lento, obviamente, pero al final podemos observar que se regresa por abajo. Al seleccionar manual con extremo libre en movimiento lento, podemos ver que al generar fuerza hace un movimiento con la onda que hice, pero al llegar al final podemos ver que cuando llegue a donde implemente la fuerza y repita, podemos observar que las ondas se dispersan. Pero si le agregamos mucha amortiguación, podemos ver que esto se disminuye, depende a la tensión que le hayamos dado al golpe. Pero si le quitamos la amortiguación y la tensión la ponemos en baja, podemos observar que va a una velocidad demasiado lenta, pero ya lleva un ritmo de frecuencia de las ondas. Al seleccionar oscilar con extremo libre en movimiento lento, podemos ver que al darle play hace una onda expansiva, y pues lo mismo, cuando llega al final hace que entre paréntesis choquen las ondas, haciendo que se dispersen de la mitad para acá. Pero si le agregamos más amplitud, mayor frecuencia, amortiguación ninguna y tensión media, podemos ver que ya lleva un ritmo de onda, y obviamente al final llega a tanto extremo de onda que hasta la misma bolita se sale. Pero si le bajamos, si le subimos la tensión, la amortiguación se la ponemos en la mitad, frecuencia a la mitad y amplitud a la mitad, podemos ver que su movimiento es más lento, pero se pierde la onda al llegar relativamente al final. Al seleccionar pulso, extremo libre y movimiento lento, podemos observar que al darle el golpe de pulso podemos ver su frecuencia, que es demasiado baja, pero al chocar con el límite de la cuerda podemos ver que se dispersa el golpe, haciendo que se desaparezca la onda. Pero si le agregamos más amplitud, ancho del pulso un poquito más, amortiguación a la mitad y tensión alta, podemos observar que el golpe hace más rápido, pero en vez de ir en picada, vemos que va en onda. Y obviamente al llegar al final de la cuerda se dispersa el golpe, haciendo que la onda desaparezca. Pero si le quitamos a la mitad de amplitud, ancho del pulso a la mitad, amortiguación ninguna y tensión alta, podemos observar que el movimiento ya es más consecutivo, pero obviamente cuando llega al final de la cuerda hace un regreso y podemos ver que casi se dispersa, en vez de arriba, abajo. Al seleccionar a oscilar sin extremo y movimiento normal, podemos observar que tiene un movimiento bastante frecuente, pero pues no sabemos si va a tener una reacción al final, por lo mismo que esto es infinito. Obviamente su amplitud es de la mitad, frecuencia de la mitad, amortiguación ninguna y tensión alta, y podemos observar el movimiento de la onda.
Al seleccionar pulso sin extremo, con movimiento normal, pero con amplitud alta, con pulso media, con amortiguación ninguna y con tensión baja, podemos observar que al darle el primer golpe podemos ver una onda bastante rápida, pero como sabemos la onda se dispersa hacia el infinito, pero si le damos bastantes golpes podemos ver la frecuencia de la onda, pero obviamente se pierden hacia el infinito. Gracias por